Entonces, ¿me das tu permiso de grabarte, Está Manuel? bien, permiso. Ok. Em, pues podemos como empezar como preguntándote como quién eres, Mm, por qué te hago estas preguntas de cine. ya. Sí, me llamo Manuel Kalmanowitz, soy el vecino de Paloma. Durante como 9 años fui el crítico de cine de semana, 9, 10 años. Y antes de eso trabajé de periodista en El Espectador y en El Tiempo. Ahora también hago parte del equipo curatorial del Festival de Cine de Cartagena. Entonces como que estudié cine y televisión en la Nacional de pregrado y luego estudié en posgrado en Inglaterra en una cosa que se llamaba eh, Film and Television, como de teoría de cine y la televisión. Entonces como que el cine es una cosa que siempre me ha interesado. Eh, y pues he visto muchas pelis. Ok, De pronto por eso me estás entrevistando. voy a acercar esto solo para que se vea bien el lado. Dale. Listo. ¿Tú cómo describirías la evolución del cine de terror desde los años 60 hasta hoy? Mm. Mm, pues es que es difícil. mm, Como que el cine de terror tiene varias vertientes, tiene varios modos. Y una cosa que ha pasado un montón, o que pasó como pues, en la década del 60, en general con el cine gringo, es que se liberalizaron mucho las cosas. Antes había una cosa que se llamaba el Código Hays, y el Código Hays tenía como unas instrucciones muy claras de qué se puede mostrar y qué no se puede mostrar. Y eso se puso en efecto como en los años 30, entonces duró como 30 años. Y era como un código que fue decidido por los mismos estudios, eh, pues porque tenían miedo a que lo regularan de afuera. Entonces, para que no lo regularan de afuera, ellos hicieron el código Hays para regularse desde adentro. Entonces era muy claro lo que se podía mostrar y lo que no se podía mostrar. Y lo que pasó en los años 60 es que se derrumbó eso, se derrumbó en general todo el sistema de los estudios. Eh, entonces ya se podían mostrar más cosas. Entonces, digamos, el cine, si tú miras el cine de terror viejo, como Frankenstein del 32 o películas de Jack Turner también de los años 30, eh, no hay nada explícito, como que no se ve ni sangre. Sí, Entonces, como que todo es muy. Se muestra como lo que pasa sin mostrar exactamente lo que pasa. Entonces como que se muestran las sombras, pero no se muestran como un cuchillo entrándole a un estómago. Entonces como que el grado de lo explícito era muy, muy bajito. sí. No se podían mostrar las cosas. Y lo que pasó en los años 60 cuando se derrumbó eso es que pues ya se pueden mostrar más cosas. Ok. Entonces, y eso pues desde el punto de vista, digamos, yo como persona que me gusta el cine, me parece que eso tiene como dos lados, como que no es del todo positivo, ¿no? Sí. Como que a veces, sin no mostrar las cosas, puede tener un efecto más fuerte en uno como espectador que mostrar como la tripa y saliéndose. Pero igual la tripa saliéndose, pues es muy chocante. Mm. Entonces lo que pasó es que en los 60 como que fue una liberación, pero fue como todavía un poquito tímida. Y después lo que pasó con esta rama del cine es como que ha sido como muy, muy explícito. Entonces se ha vuelto muy explícito. Pero eso es una rama, como la rama de Soy, la rama de Matanza en Texas, y como que hay una rama que es así muy de mostrar sangre y mostrar decapitaciones, mostrar Sí. como cosas muy explícitas. Y hay otra rama que es más como psicológica, que también es terror, pero no es tanto de tripas, sino que es más como de tensión. Entonces, esas como que preservan esa idea de que no hay que mostrarlo todo, sino que mostrando menos cosas puede tener también un efecto en uno como espectador, como interesante, fuerte, impresionante. Entonces, pero digamos, me parece que es un gran cambio que hubo, como que en los años 60 se liberalizó la cosa, entonces se pueden mostrar más cosas, y eso fue como ha ido evolucionando y pues ya sí, se llegan a franquicias como Saw, donde pues el punto es como mostrar gente siendo torturada. Eh, entonces es un camino. Me parece que hay otra cosa que ha pasado
y es que también el cine de terror a medida que ha ido evolucionando también se ha vuelto más, digamos, autorreflexivo. Es decir, Sí, como que las películas son conscientes que hay otras películas de las que se nutren y pues, hacen parte de una tradición. Entonces, como películas como Scream, que eso tú preguntabas que en los años 90, que pues Scream era en los años 90, y son como gente que dentro de la película ya ha visto cine de terror, entonces saben como que no se pueden quedar solos. sí, Entonces como que eso entra a ser parte de la película, como todos los esquemas que el cine de terror ha desarrollado, ya la gente adentro de las películas también es consciente y entonces se vuelve ahí como una cosa toda meta, como que ya, y uno como espectador también se siente como que, bueno, estamos todos en el juego, todos sabemos que este es un género y que este género tiene unas reglas y que las reglas funcionan así. Y entonces pues ahí también hay un campo para hacer como cosas ingeniosas con ese reconocimiento, digamos, de las reglas del género. Pero eso todo son unas corrientes que vienen y van, entonces digamos, el lado, digamos, negativo de ser así es como que se puede volver muy como autorreferencial y entonces también como que lo que uno ve, si uno mira la historia de las cosas, es que siempre hay como un diálogo, entonces, digamos, estas películas como Scream es como, no, las películas de que la gente no ve películas de terror y se meten a un bosque solos, pues no, pues ya la gente sí sabe. Y se vuelve muy como autorreferencial y después hay como una reacción y dice, no, pero que parece ser como tan inteligente y ser tan ingenioso. Y vuelven a hacer unas cosas muy básicas. Entonces como que lo que se ve es como una dialéctica que llamaría Marx. Entonces como que hay tesis, antítesis, síntesis y después la síntesis se vuelve otra tesis y luego viene una antítesis. Entonces como una dinámica donde las películas dialogan entre ellas un montón. Entonces eh, por ejemplo, puede pasar o ha pasado como que el cine esté más psicológico de tensión, como digamos Us, sí, eh, no están de tripas y se usa en esta camada de pelis de los 2020 también como para hablar de problemas sociales, problemas de injusticia racial, problemas de como un montón de temas que se filtran pues dentro de los esquemas del cine de terror. Entonces, pues de pronto esa es como parte de la evolución, pero es un poquito raro decirlo porque las cosas, como te digo, no son tan en blanco y negro, no son tan claras. Porque, por ejemplo, uno puede ver una peli como El regreso de los muertos vivientes, como que tú la pusiste en la lista, que es de los años 60, que es en blanco y negro, y también uno puede ver ahí como un contenido racial grande. Entonces, como que son temas que están ahí presentes y que a veces como que se vuelven más, llegan como a, toman como primer plano y luego se alejan y dejan de ser como tan importantes, pero siempre están ahí y siempre está la posibilidad de que la gente las reviva y las vuelva a ellas y las revitalice. Entonces no es como, sí, no es como tan claro como que las cosas queden obsoletas, sino que las cosas a veces como que se duermen un poquito y luego vuelven y se renuevan y vuelven con más fuerza. sí. Mm, ¿Y tú cuáles dirías que son las principales diferencias entre cada década como de terror? Pues no las tengo tan claras porque pues una cosa que a mí me parece chévere del cine de terror es que uno igual puede ver pelis como si no ve El Resplandor, pero bueno, no sé tú qué opinas que eres joven. Pero yo cuando vi El Resplandor, pues no estaba recién estrenada para nada. Igual me pareció miedosísima. Entonces, Sí, como que no tiene uno que estar en el momento en el que la peli fue hecha para sentirse afectado y que la peli le funcione a uno. Entonces me preguntas cuál es la evolución. ujú, Pues yo creo que una es esa, como por lo menos una vertiente es como que se ha vuelto más explícita. Otra cosa es que han salido como nuevos géneros o géneros como, pues, o subgéneros que responden como al presente, como
digamos, en los años 90 también surgió esa clase de cine que era como found footage, que llaman, como de películas encontradas, como el Ah, misterio de la sí. bruja de Blair. Eh, y eso obviamente tiene que ver con que se sucedía en una época donde pues las cámaras de video se habían popularizado y pues muchas casas tenían sus cámaras de video y eso permitía como refrescar la idea del terror porque entonces eran pues películas que se iban a encontrar en un cassette por ahí en el mercado de las pulgas y eran pues terroríficas. Entonces como que a partir de esos cambios, digamos, sociales, como el hecho de que haya tantas cámaras, entonces eso se puede incorporar dentro de los elementos del terror y se aprovecha. Digamos también, recientemente o relativamente recientemente, hay pelis que son como capturas de pantalla. No sé si has visto esas. No. Eso como, hay una que se llama Unfriended. Entonces como lo que es la peli es como una pantalla de compu. Y entonces hay una gente hablando como si fueran llamadas Sí. y ahí van pasando cosas, entonces hay una gente que Ah, ya sé se cuál es. Sí, desaparece, sí, sí, sí. hay varias pelis de eso, entonces se vuelve, eso también es como un desarrollo como en los mecanismos, digamos, de comunicación que se puede también, que ha sido incorporado también por algunas pelis de terror, entonces como que toda la revolución que hemos tenido como en las medios de comunicación, como con redes sociales, y videollamadas y la popularización de los celulares y todo esto, también como que hay pelis que la han incorporado dentro de su repertorio, como que la aprovechan Sí. como el código del terror para eh, alimentarse como con esas innovaciones. Sí, y hablando como de dispositivos tecnológicos, como pues también cómo influyeron los avances tecnológicos como los efectos especiales o el CGI o el sonido, como en la forma en que las películas de terror causan miedo. Sí, pues no sé, es raro porque a veces ese CGI pues no son muy convincentes, pero depende. Em, Como que muchas de esas pelis de found footage, de imágenes encontradas, también pues son como muy, como que la cámara se mueve un montón, es como alguien ahí corriendo con una cámara. Entonces ahí también el CGI ahí funciona súper bien, pues porque no tiene como, la idea no es que sea como de alta Resolución. resolución, sino que sea muy como caserito y ahí como hay función, pues hay pelis como de invasiones extraterrestres y cosas así. Em, entonces, lo que pasa es que las herramientas yo creo que se refinan, no necesariamente es como que sea una y se vuelve como también más fácil para los cineastas tener como antes una cosa como con efectos especiales podía ser muy cara y ahora pues, es un poquito menos cara. Em, y el sonido, pues yo creo que siempre, pues por lo menos si uno ve El Resplandor o alguien como Kubrick, pues como la conciencia del efecto que tiene el sonido es como, está muy presente. Sí. Y para uno como tú has sentido como espectadora, eh, sí, el sonido es una cosa muy envolvente y le funciona a uno de una forma como que le revela a uno lo que se llamaría el fuera de campo. Lo que está en el campo es lo que muestra la cámara, el fuera de campo es todo lo que hay alrededor. Entonces el sonido sirve para que uno, sí, se haga consciente de un montón de cosas que no puede ver, pero que siente que están ahí. Entonces sí, el sonido es una cosa súper, súper importante. Pero no creo que sea una cosa nueva. No. Entonces, sino que digamos que el cine de terror lo moviliza de una forma muy particular. Y digamos están esos sobresaltos y los jump scares que llaman en inglés, que todo eso depende también como del sonido y de la música y también como que hay muchas aproximaciones también al terror y hay unas aproximaciones que son muy, digamos, manipuladoras, como que la música le está como uno subrayando mucho lo que debe sentir, ¿no? Es como que en esta escena tienes que sentir tensión, en esa escena tienes que sentir tranquilidad, en esta escena, entonces como que lo va conduciendo a uno mucho. Pero otra cosa que también ha pasado es que
también hay muchos cineastas hoy por hoy que se sienten como que es una manipulación muy vasta, muy básica. Entonces también hay otro cine de terror que también como que aprovecha no que la música sea como tin, sino que es mucho más usada como con más delicadeza. Pero eso no diría que tiene que ver con el presente, pero sí tiene que ver como con un diálogo que hay de cineastas con otras películas y como que se... Y es como que, como lo que te decía, como que a veces se aburren de una cosa, de una forma. Y es como, bueno, ahora Sí. cambiámoslo un poquito a ver qué. Y también se nutre como de otras, digamos, tradiciones, como que lo que llamamos aquí cinearte, o que es cine más como de festival, tiene como otras formas de movilizar, digamos, sus recursos expresivos. Y eso también puede ser incorporado en el lenguaje del cine de terror. Mm. Y no sé, por ejemplo, ¿qué eventos sociales, políticos o culturales influyeron en las películas de terror en los años 60 y 70 como Psycho o El Exorcista? No sé. ¿No sabes? Pues es que es muy difícil ver la conexión, o sea, Sí, como decir con certeza que la conexión entre esta época y esta peli es tal, porque digamos que la época produce todo, sí, los sí. eventos y produce las pelis. Ok. Eh, digamos, Psycho es un ejemplo chévere porque Hitchcock fue un cineasta que se crió con el lenguaje clásico de Hollywood. Sí. Y cuando llegaron los 60, lo que te decía, que hubo ese rompimiento y ya no tenían que seguir esas normas, pues Hitchcock se pegó una liberada tremenda y entonces mostraba unas cosas, digamos, tiene mucha textura, una textura muy cercana a lo documental, que Mm, las pelis de él antes pues no tenían, no podían tener. Entonces como que lo que te digo, como que va incorporando desarrollos del lenguaje cinematográfico que vienen de otros lados y los integran como en el género del terror. Entonces como en Psycho está ese comienzo que es como está la cámara y se acerca a un edificio y es blanco y negro y es todo muy, es una, la sensación de las imágenes es muy cercana a la clase de documentales que se hacían en la época. Entonces es como que la época también tiene que ver como, con el uso de los dispositivos. ujú. Entonces lo que te digo de el video casero, pues el video casero también es incorporado y es como una dimensión estética que comienza a existir pues porque por un hecho digamos sociológico de que las cámaras se difunden y las casas es normal tener y hoy por hoy pues los celulares también se vuelven como algo que es muy común y que el cine de terror puede incorporar. Pero entonces me parece una pregunta muy difícil Sí. porque uno porque además, y estaba pensando en tu pregunta antes de que llegaras, porque una época tiene muchas contradicciones, Ujú. como que hay muchas fuerzas en conflicto en una época. Entonces uno podría decir, bueno, ahorita ¿cómo estamos? No, pues es la época de Trump. Pero al mismo tiempo uno dice, bueno, pero también es la época de la gente que protesta disfrazada de ranas contra Trump. Entonces como que no es como tan claro decir cuál es la época, o sea, como que en la época coinciden muchas formas al mismo tiempo y algunas están medio alineadas, algunas están chocando, algunas están totalmente intentando estar despegadas de lo demás, entonces como que hay muchos vectores, muchas direcciones al mismo tiempo y eso es lo que hace que el presente sea el presente, como que uno no sabe cómo en dónde está, porque al mismo tiempo está hay muchas cosas sucediendo a la vez. Sí. Entonces es muy confuso, el presente es muy confuso. Ujú. Entonces, digamos, ya en retrospectiva uno puede decir, bueno, entonces es raro porque entonces uno dice, bueno, en los 60 pues hubo esta gran liberación del medio, de que ya podían hacer y mostrar cosas y aproximarse formalmente al cine como de una forma, digamos, más libre, menos formal, pues también había como cámaras más livianas, como que había un montón de cosas que formalmente permitían esa liberación. Entonces eso se refleja en el cine, pero después, digamos,
en Estados Unidos después de los 60, que uno se imagina que fue lo de los hippies y pues también hubo como una, lo que te digo, una antítesis, que fue como algo contradictorio, y también se puso muy conservador. Eh, Estados Unidos y Reagan y no sé qué más. Entonces es como que las cosas no son estables, la cosa es como en el momento hay como un montón de contradicciones que luego se van resolviendo de cierta forma, pero nunca se resuelven del todo porque después contra los conservadores llega un contramovimiento más liberal y es como una dinámica que es muy cambiante. Sí, Pero sí, eso es lo que diría, como que diría que en los 60 pues hubo esa liberación, pero al mismo tiempo esa liberación de los hippies y tal también trajo consigo como un lado oscuro que como que aflora por ahí abajo, entonces es como que y incluso como en la época uno puede encontrar unas pelis que como que responden a lo que vendrá, como que se ven un poquito como fuera de su época, fuera de su momento, y después resulta pues es que estaban abriéndose a una cosa que sería eh, más fuerte después, digamos. ok. Mm, Y digamos, ahorita que mencionaste como que se habían librado como de esa censura mm. y eso, ¿tú dirías que por eso como que en los años 80 se hizo más famoso el género como de los slashers, como con Halloween o Viernes 13? ¿Crees que es como por eso o crees que es por otros Pero entonces los factores? 80 para mí, en mi mente, son más como la época de Reagan, que fue como un conservadurismo ahí raro. Entonces, como que yo me preguntaría también como si estos seres, eh, pues como qué rol cumplen en la cultura. Porque, porque también, entonces, si uno ve los 80s en Estados Unidos como el retorno del conservadurismo, pues estas figuras de individuos que son criminales o que son Sí. psicópatas o que son sobrenaturales, pues como que de pronto se alimentan de esa sensación de que hay mucho miedo y que estamos en riesgo y que lo que toca es como volver a unos valores anteriores. Sí. Pues puede ser, pero como que sí, es una cosa ahí como toda paradójica porque sí, como cómo se articula con la cultura es una cuestión toda, lo que te digo, que la cultura tiene muchas cosas pasando al mismo tiempo, entonces eh, sí, como que puede haber como unos elementos muy reaccionarios, o sea, muy conservadores ahí dentro de unas cosas que son también muy innovadoras. Entonces es raro. Y como que el resultado final eh, es igual siempre muy confuso, porque lo que te digo, siempre está en flujo y siempre después de la época conservadora, la gente pues ya se cansa de eso y es como, bueno, seamos un poquito más liberales ahora. Y de nuevo después se cansan de eso y es como, no, volvemos a ser conservadores. Y es como una, una dinámica ahí súper mm, inestable, como que uno no sabe pues como qué está pasando del todo. Sí. Mm, ¿qué, qué, qué elementos crees que debería tener una película de terror para volverse como realmente icónica y resistir el paso del tiempo? O sea, pues porque hay muchas películas que hoy siguen siendo famosas, o sea, Sí, y que hoy sigue habiendo referencias a esas películas y sí, que se siguen vendiendo. raro. Sí. Eh, pues, o sea, como que si pienso en El Resplandor o en El Bebé Rosemary, cosas así de los 60, Ujú. como que tienen también un nivel de factura súper chévere. Eh, pero creo que no es, o sea, es una pregunta que yo me haría como con todo el cine, no solo con el cine de terror, y es que Sí, uno, porque, porque algunas cosas con el paso del tiempo siguen siendo como emocionantes, siguen siendo, se sienten todavía como presentes. Y no sé la respuesta. ¿no sabes? No, pues no. No, Y pues. algunas cosas,
Pues que de pronto algunas cosas son muy de su época y ya, y hay otras cosas como que hay otro componente de las obras de arte es que hablan de una cosa que es un poquito más allá. Es decir, obviamente todo lo que se hace está conectado al momento en el que se hace. Sí, Pues es obvio. Pero algunas cosas también logran ir más allá de alguna forma, como por la cualidad de la expresión que se logró capturar ahí, o sea, como algo que no es solo anecdótico, sino que es algo en la forma en que las cosas fueron hechas que logran razonar aún después. Pero, o sea, como que habría que, que mirar como con cuidado, no sé, el bebé sí, Rosemary o sí, El sí. Exorcista o Sí, porque, Psicosis por o... ejemplo, El Exorcista sigue siendo, pues, a día de hoy muy famosa. Hace como 2 años creo que la volvieron a poner en cines. Sí, ¿Tú dirías que es como porque son, sobre todo para las películas de terror, las que causan más miedo? ¿Dirías que es por eso o te parece que eso no es un factor tan, como tan importante para que se queden durante mucho tiempo en el cine? pues creo que es una de ellas, pero no creo que sea la única. No creo que sea la única. Em, Además que también hay como distintas clases de miedo, entonces no sé. Sí, Em, Como que el miedo de las slashers de que en la oscuridad del bosque sale un man con un cuchillo. Es un miedo distinto al de El bebé Rosemary, o mm, es distinto al de El Exorcista, o es distinto a películas como It Follows de hace sí, no tanto, o Us también de hace no tanto, o Out de hace no tanto. Em, no sé, es igual uno también siempre las puede sí. ver como artefactos donde la sensibilidad de un momento queda congelada, pues queda capturada. Mm. Y eso siempre las hace interesantes, pues porque como elementos, digamos, sociológicos, esas pelis son interesantes porque es como, así se veía la gente, así pensaba la gente, así hablaba la gente. Y así no fuera la gente como en su nivel más documental, pero así era representada la gente, digamos. Mm, pero O sea, no creo, sí, no sé. Porque muchas de esas, yo siento que también el terror a veces envejece mal. Como que había un man que se llamaba Gordon Herschel Lewis en los años 50 ujú, que hacía cine independiente y hacía un cine que era como súper sangriento. ush, Pero súper sangriento como que la sangre era como pintura roja y se veían así como las grandes manchas de pintura roja. Entonces hoy por hoy son un poquito chistosas. sí, Entonces como que hay unas pelis que se mantienen, pero no necesariamente en ese caso porque den miedo, sino porque son unos artefactos culturales muy curiosos. Eh, entonces hay unos que son interesantes, sí porque dan miedo, pero hay otros que son interesantes porque uno ve como cuál era la intención, como cómo se producía miedo en esa época y no necesariamente que uno hoy por hoy se sienta como con miedo al verlo. sí, sí, o sea, ¿tú crees, por ejemplo, que el cine de terror es un reflejo como de los miedos como colectivos de cada generación? Pero ahí va contra tu pregunta, porque entonces uno no podría ver el bebé Rosemary y decir, sí, aquí también me siento miedo. No, yo creo que los miedos son una cosa que también es como transhistórico. O sea, como que eh, la inseguridad, como decir el bebé Rosemary, que es una, ahorita hablando, me acordé, es una peli de que, ok, Sí, entonces me parece que apela como al miedo a la comunidad, como al miedo a los vecinos, como que los vecinos pues todos son muy parchados y muy queridos y después resulta pues que no. que no tanto. Entonces me parece que es una ansiedad que hoy por hoy uno también puede sentir. Eh, entonces yo creo que no sé si, pues obviamente sucedió en los años 60 y ta, 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 pero creo que
ese miedo o esa angustia que da pensar que los vecinos, Ah, Dios mío, qué miedo. que los vecinos detrás de la buena onda, pues algo raro está pasando, pues es una cosa que obviamente es, mientras haya vecinos, pues puede haber pueden dar un poquito de miedo. Eh, Pues sí, pero, o sea, como, o sea, si te parece que fueron como creadas con el miedo, porque pues sí son los vecinos, pero también es como, no sé, como el, no sé cómo se dice eso, como que hayan poseído al bebé, como que, y pues lo chévere de esa peli es o sea, que que sean como, es que, muy ambiguo, como que uno sí, no sabe si la vieja se está chiflando, o sea, si se está inventando todo esto, o si en realidad pues es algo que sí pasó. Entonces como que esa ambigüedad en que uno no sabe si ella está en lo cierto o si se está inventando la cosa, pues también hace parte. Em, pero... Entonces yo creo que hay cosas que dan miedo que no son tan atadas a un momento histórico. Como decir, pues si a ti te persigue un man en un parque, pues sea sí. 2020 y no sé qué, o 1970 o lo que sea, pues es una cosa que te va a dar miedo. Em, pero lo que te digo, como que lo que va pasando es que hay, como que en la cultura entran nuevas cosas, como lo que te digo, las cámaras de video, los celulares, las pantallas de compu, y eso como que también puede entrar a jugar como con el lenguaje del cine de terror. Eh, y no creo que sean necesariamente miedos nuevos, solo que el medio sí es nuevo, entonces como que ahí aterrizan estos miedos que ya están por ahí, Mm. que ya estaban desde antes, que uno no los puede ver desde antes, que no existían con esa forma, porque esa forma no existía, ¿no? Eh, hay por ejemplo, una novela muy famosa, creo que es del siglo XIX, que se llama Manuscrito ya en una botella. Y básicamente es la misma idea que esas cosas de video encontrado, solo que es un manuscrito, pues no había videos en esa época. Entonces hay toda una ficción de que, ay, me encontré este manuscrito enterrado no sé dónde, y es la misma cosa de que hay un juego con la veracidad y con lo documental, Mm. que es lo que hace que sea también efectivo, pues que dé miedo, pues porque esto no solo es una historia inventada, sino que es un documento encontrado. Y eso pues podía existir antes por escrito y después existió esa misma cuestión existe pues con esos avances del audiovisual que permite que la gente tenga cámaras por todo. Sí, sí. Mm. Mm, y no sé, por ejemplo, en los años 2000 y los años como 2010 el terror me parece a mí que no se volvió tan como sobrenatural. O sea, sí hay películas solamente sobrenaturales como El Conjuro o algo así, pero Uh-huh. se volvió mucho más, por así decirlo, psicológico, como Hereditario o Get Out. O Uh-huh. sea, ¿por qué crees que ha ganado tanta relevancia como este tipo de terror? Porque casi todos, aunque incluyan algo sobrenatural, igualmente tienen algo psicológico. O sea, por ejemplo, Uh-huh. It pues es un payaso como fantasioso, pero It se transforma en los miedos como de cada persona Uh-huh. individual. Pues es raro, sí, no sé, no sé, pues porque digamos, y además es una adaptación de una novela que Sí, además es de hace de tiempo, Stephen King, sí. entonces como que sí, no sé. Y por ejemplo, Get Out tiene ese elemento racial que también es bien importante. Entonces, es como uno cómo pone el límite entre lo psicológico y lo no psicológico. Me Mm. parece muy difícil. Pero de pronto tiene que ver con lo explícito, como que ya son menos explícitas y es más como la angustia de la gente en una situación, no necesariamente, y en una situación, digamos, más compleja que un tipo con un hacha persiguiéndolos. Sino que en Get Out, pues la situación es como que está en este sitio, pues de hecho parecido al bebé de Rosemary, como que está en una situación donde la gente
pues es muy amable y muy querida y después resulta que pues que no es tan amable ni tan querida y como que hay como es con la desconfianza hacia el otro, hacia los, y no hacia el otro, sino hacia grupos de gente. Sí. Entonces el sentirse como, eh, como fuera de contexto y como temer por uno, por estar estar rodeado de unos extraños que uno no termina de poder leer. Mm. Entonces, pues sí, uno ve ahí como una continuidad, pero lo que te digo, yo creo que igual, por más de que, como que es difícil uno decir, ah, sí, no, el cine de los 2000 y 2010 era más psicológico, porque seguramente capítulo 25 se estrenó en el 2020, entonces como que las Mm. cosas siguen siendo. O sea, sigue viendo como pues esas sagas que pues... Sí, y como que lo que pasa en la cultura en general es como un diálogo entre estas distintas corrientes. Em, y de pronto para uno es más interesante eso que tú llamas terror psicológico, pero la otra clase de terror de tipos con H y pues también tiene un mercado y también sigue existiendo por ahí. Sí, como, o Eh, sea, Terrifier, por ejemplo, que sigue siendo... ¿Sabes sí, cuál es? Sí. no, ¿No? Es un payaso que es como en blanco y negro y es extremadamente gore. O sea, la película solo es como gore. O sea, y ya, eso es lo que le da miedo. ajá, sí, exacto, entonces como que es raro. Como que es muy difícil decir, ah, sí, esta fue la época de tal cosa, porque uno siempre puede encontrar como contraejemplos que dicen, Sí, ah, no, pero pues mira que esta otra corriente, pues seguía ahí vivita y coleando. sí. Em, pero entonces, pero digamos que estas pelis como Get Out, Ujú. que le fue muy bien en crítica y que recibieron premios y también es una cosa, ahí también hay una cuestión un poquito extraña y es que son películas que también eran como muy prestigiosas, ¿no? Como que usualmente también el cine de terror no es como muy tenido en serio, como no es muy, Sí, como que no. como que la gente no se lo toma muy en serio, es como así, Sí. pues uno vaya a sobresaltarse y ya. Mm. Y estas pelis pues también como que decían cosas, no solo, además de los sobresaltos, también decían cosas, eh, pues eso, sobre las relaciones raciales y sobre eh, gente blanca, gente afroamericana y como había como una sombra ahí de angustia en esas relaciones y en esas expectativas. Es como que también puede hablar como de otras cosas que no son solo los sobresaltos, como que los sobresaltos son un ingrediente, pero está hablando también de otras cosas como más macro. Sí. Mm. Y bueno, por último, ¿cómo te parece que ha cambiado pues el papel de la mujer en las películas de terror? Pues ahora hay varias directoras mujeres. Sí. eh, y eso, chévere, pues porque antes pues la mujer siempre era como la que corría y gritaba y la mataban. eh, y pues, pero de nuevo es como ese diálogo, ¿no? Entonces como, ah, ya me mamé de que las mujeres sean siempre así. Ujú. Y pues ya pueden tener un papel más activo. Pero ahora hay según entiendo, hartas directoras mujeres y entonces como que le están metiendo ahí como esa idea de la víctima pasiva pues ya no está tan, no, ha sido reexaminada, pero lo que te digo, es reexaminada y luego vuelve y se cae en lo mismo y luego vuelve, o sea, Sí, como que uno vuelve a las mismas como que tendencias. uno se aburre de cierta cosa y le da un cambio y después se aburre el cambio y vuelve a lo anterior y es así, es como, eso es el diálogo de la vida. Sí. Hace, bueno, después te lo busco porque hace poquito vi que había como has visto que en YouTube hay esos ensayos cinematográficos, como que es gente que hace como una peli de 10 minutos hablando Ah, como de distintas sí. pelis. Ah, hablando de distinto, no, lo que yo he visto son como cortos de terror a veces, que son pues, ¿qué? diez No, estos son minutos. como alguien, como un teórico,
como Ah, hablando, como haciendo un repaso como esto que estamos haciendo, sí. solo que con imágenes de películas y analizando cosas, y había uno que era sobre las mujeres. Hace poquito vi en redes Ah, sociales. Entonces, ahorita lo busco y pues si lo encuentro, lo vuelvo a encontrar, te, te lo, te lo mando. ok, Te lo mando. gracias. Mm, mm. Y como, me parece, si tienes algún ejemplo como de algo así, como de una tendencia que después para y vuelva, como fijo o no. Mm, Pucha, es que uno tendría que ver mucho, mucho, mucho. Y yo tampoco es que vea tanto cine de terror. Sí, Em, es que yo creo que para la gente que es amante del cine de terror, como que el cine de terror también es como un nicho, muy nicho. Como que hay unas cosas que, si a uno le gusta el cine como en general, pues uno se ve unas pelis, algunas pelis de terror, pero hay una gente que consume como muy indiscriminadamente terror. sí, Entonces, yo no soy de esos. ok. Entonces sí es raro. Entonces es raro uno poder hacer esa clase de pronunciamientos de que el cine de terror, tal cosa. Como que tal elemento del cine de terror dejó de existir en este momento. Em, no sé, pero sí es como... Pues hay cosas que son como un poquito, como en inglés dirían gimmick, ¿no? Como que es un truquillo ahí que no tiene mucha atracción, como que no, como que funciona por la sorpresa, pero después en realidad tampoco es que tenga sea tan interesante, como es interesante por lo sorpresivo. Y Sí, cuando ya hay 3 películas de ese elemento sorpresivo, pues ya es como que bueno, ya se agotó la vaina. Que por ejemplo son esas pelis de captura de pantalla, como Unfriended y demás, pero Unfriended hay Unfriended y Unfriended 2 y no sé qué más. sí, no he Pero es visto. una cosa que como que tampoco me parece que haya sido haya tenido como tanta atracción, tanto futuro, tanto, pues como que haya generado toda una gran ola, no, sino fueron unas poquitas y como que ya se vio como que, sí, es ingenioso y tal, pero no mucho más. Pero es difícil decirlo así, decir como... Y lo que te digo, como que a veces sí, es como que la cultura se aburre de cosas y entonces para renovarse mira hacia atrás y dice, pues retomemos esto. Ok, Em, y hay directores que son em, muy dados a ser muy, digamos, revisionistas. Hay un man que se llama Ty West, que hace unas pelis en los 2000 y tal, pero son pelis que están hechas para parecer realizadas en los 70. ok. Entonces, a todo nivel, como los, bueno, están nada más ambientadas en los 70, pero a todo nivel, como de fotografía, de música, todo es como muy cercano a un cine que era muy de otra época. Mm, Entonces, eso también es una cosa como que pasa. Como que hay autores como que les gusta mucho una época y vuelven a traer como muchos de esos elementos al presente, eh, pero también como con una conciencia irónica, es una cosa como rara, como que bueno, son... Pues obviamente no se pueden hacer películas de los 70 hoy porque pues estamos en otra sí. época. Entonces como que pueden traer muchos elementos y esos elementos igual por estar filtrados por la sensibilidad de ahora pues son un poquito distintos. Mm. Em, sí, eso. Bueno, Manuel, muchas gracias De por la nada, Paloma. entrevista.